Agyanatimirandasya Jnana Shalakaya Chatsurumilitanjena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitanjena Bhutale Swayandrupa Kadamahyam Dadati Shwapadamtikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopiga Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshvari Brisavanu Sutidevi Pranamami Hari Priye Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, buenas noches, Pranam. Océano Oriental, segunda ola, Bhakti Rasamrita Sindhu, Sadhana Bhakti. Les hemos discutido durante más de un año qué es Sadhana Bhakti, cuáles son las 64 angas, las 64 ramas del Sadhana Bhakti, y ahora Sri Rupa Goswami Pada está explicando qué no es Sadhana Bhakti, qué no es necesario para el Sadhana Bhakti, qué no nos conduce al desarrollo del amor puro por Dios. Entonces hay que hacer esa discriminación, neti, esto es, esto no es. Anukulasya Sankalpa Pratikula Vivaryanam, esto es favorable para el desarrollo del Uttam Bhakti, esto es desfavorable para el desarrollo del Uttam Bhakti, y así tengo que moverme en la vida aceptando y rechazando. Anartha Pravriti para llegar a Artha Pravriti, liberarme de los aspectos indeseables para alcanzar el mayor bien, que es el Prem Bhakti, el amor puro por Sri Sri Radha y Krishna. Texto número 255. Anasaktasya visayam yatarham upayunyataha nirbanda Krishna sambanda yuktam vairahyam ukshate. Cuando las personas desapegadas aceptan moderadamente los objetos mundanos y los emplean en el servicio al Señor Krishna, esto se denomina yukta vairagya, es decir, desapego equilibrado. Comentario. Al comentar este verso, Sri Jiva Goswami Pada explica el propósito del autor al componerlo en este contexto particular. Lo que previamente se ha declarado implícitamente como vairagya, o desapego que permite seguir en el sendero del Bhakti, se define aquí explícitamente. Entonces, ¿cuál es la renunciación o cuál es el desapego que es favorable para el desarrollo del Bhakti? Porque no cualquier renunciación, no cualquier desapego es favorable para el Bhakti. Cuando un devoto desapegado de los objetos mundanos los disfruta con desapego hasta el punto de emplearlos con entusiasmo en los servicios del Señor Krishna, esto se denomina yukta vairagya o desapego equilibrado. Es decir, no es necesario rechazar totalmente todo lo de este mundo que pueda ser útil para el servicio al Señor, ni desear objetos terrenales para el disfrute egoísta de los sentidos. Entonces, establecerse en esa línea media, ¿no? No es rechazar todo pensando que todo es maya y todo es pecaminoso y todo es incorrecto, pero tampoco es aceptar todos los visayas, los objetos materiales, solo para mi disfrute egoísta. Entonces, aceptar, sí, los objetos materiales, pero para poder servir al Señor Supremo. Un devoto verdadero y equilibrado acepta los objetos del mundo que le son útiles para el Bhakti y rechaza o se desapega de los objetos mundanos que son desfavorables para el servicio del Señor. Entonces lo explicamos. Algunas cosas podrás conectarlo con Krishna. Por ejemplo, a ti te gusta el reggae, ¿correcto? Y en el reggae hay dos cosas. Hay música, pero también
algunas personas consumen marihuana. ¿Es así o no es así? Es común dentro del reggae music, Entonces, usted tiene que discriminar y dice, bueno, la música la puedo utilizar para el servicio a Krishna y puedo hacer reggae devocional. Pero la marihuana, pues no, Krishna no está diciendo en el Bhagavad Gita, ofréceme un porro. Le está diciendo, Patram Pushpam Falantoyan, ofréceme una hoja de tula, sino una hoja de marihuana. Entonces ahí no puedo aceptar esto, pero puedo aceptar esto. Pero si yo digo, no, el reggae es demoníaco, quiten esto de acá, no. Incluso hay una, hay una banda de devotos que se llama Vishnudutas y ellos hace unos años que hicieron un gran festival de gusto que en Europa hicieron un tremendo concierto con miles de personas, tenían una carpa y distribuían diariamente miles de platos de prasad, tenían sankirtan, tenían danza de la India, distribuían literatura. Y si no es porque ellos entran allá a ese festival de gusto, entonces, ¿qué hubiera sido esas personas, no? Entonces, por lo menos, a pesar de todo lo que conllevan esos festivales de muchachos, rock, drogas, descontrol, ahí habían devotos, hubo el canto del santo nombre, hubo distribución de literatura. Entonces ellos escucharon la banda de reggae en el escenario y decían, muy buena banda, increíble, y cantan mantras, y después se acercaron, ¿dónde es? Y los devotos decían, allí atrás tenemos una carpa. Entonces ya se acercaban a la carpa y ahí ya podían compartir el conocimiento, compartir la filosofía. Entonces, estrategia de prédica, eso trata Yukta Vairagya. Pero la estrategia de prédica, acá, Jiva Goswami Pad tiene que decirlo de un modo equilibrado. Entonces, eso sirve para atraer a las personas que están empezando a la conciencia de Krishna. Pero si tú preguntas así la Bhaktisiddhanta, ¿y tú qué quieres escuchar? ¿Reggae music? ¿Quieres escuchar rock? ¿Quieres escuchar? Dice, no, a mí, por favor, que Bhakti Rasaksya de Goswami Maharaj cante Sirupa Manjari Pada. Quiero escuchar la realización de Srila Bhakti Rasaksya de Goswami Maharaj cantando el himno de nuestra Sampradaya, Sirupa Manjari Pada. Entonces, público general está bien, escuchan Krishnadas, cantan mantras, escuchan diferentes kirtanillas, que está muy popular hoy en día en el mundo, pero ya para tu vayan personal, para tu sambandha, tu relación con Krishna, debes intentar escuchar el canto de los devotos puros. ¿Por qué? Porque ese canto del santo nombre, cuando es pronunciado por la boca del otro un devoto puro, tiene el poder de despertar Krishna Bhakti en tu corazón. Pero sabemos que eso es un proceso gradual, Sri Mukundas Goswami señala aquí que aquí el autor Sirupa Goswami Pad refiere el desapego natural como la naturaleza normal del bhakti. De forma natural, sin buscarlo independiente, sin buscarlo artificial, de forma natural, al servir al Señor Supremo, al servir a Srimati Radharani, al desarrollar amor por Dios de forma natural, tú vas a ir dejando de lado el apego por los objetos materiales. Eso se va a dar de forma natural, pero tienes que practicar. Pero si tú no practicas o si tu práctica es muy débil, entonces no va a surgir ese desapego que es necesario para seguir avanzando en el sendero espiritual. Cuando según la propia elegibilidad y capacidad espiritual se aceptan objetos de disfrute sin apego a ellos y al mismo tiempo se muestra un gran interés en aceptar los objetos asociados con el Señor Krishna, como el Mahaprasadam, las guirnaldas de flores, la pasta de sándalo, tulsi que ha sido ofrecida al Señor. Este desapego por los objetos no devocionales de disfrute de los sentidos y el apego por los objetos asociados con el Señor Krishna se denomina Yukta Vairagya, desapego equilibrado o renunciación apropiada para el cultivo de el Uttam Bhakti, el amor puro por Sri Sri Radha y Krishna. Entonces Krishna dice en el Bhagavad Gita, dice, el brahmachari purifica sus sentidos a través de escuchar del maestro espiritual. El grihasta tiene que purificar sus sentidos a través del disfrute de los sentidos dentro del grihasta ashram. Es complejo, ¿no? Entonces a veces uno piensa es más fácil ser brahmachari, otro piensa es más fácil ser grihasta.
¿Y cuál es la respuesta? Ambos son difíciles. Quieres ser un buen brahmachari, tienes que esforzarte. Quieres ser un buen grijasta, tienes que esforzarte. Quieres ser un buen sannyasi, tienes que esforzarte. ¿Sí? Entonces, uno es grijasta y tiene comodidades. Si ya no duerme en una estera como cuando era brahmachari en el templo, tiene un colchón ortopédico. Sí, ya tienen el espejo. Cuando yo vivía en el templo en Barcelona no teníamos ni espejo. El que se quería afeitar le tocaba por ahí sacar un espejito. Es decir, ¿por qué no hay espejos en los baños? Para que no se identifique con el cuerpo, no se ponga a mirarse la cara cuando entra al baño. Ok. Sí. Pero el grijasta tiene un gran espejo ahí para mirarse todos los días, a ver cómo está la cara, a ver si quedó bien afeitado, si no está bien afeitado, si está ojeroso, si le salieron más canas. En el templo normalmente no hay un televisor así, plasma, está el altar espiritual, sí, Oranga Radha Govinda. Pero muchos grijastas tienen altar principal y un segundo altar, un televisor así. Entonces, ¿con qué conciencia usted acepta eso? ¿Lo acepta conectándolo con el servicio a Krishna? ¿O acepta todo eso para su placer egoísta? ¿Se está engañando o está siendo sincero? ¿Está apegado? ¿Usted piensa que es su esposa, que es su casa, que son sus hijos, que son sus propiedades? ¿O usted simplemente dice, bueno, Krishna me ha dado esto para que lo administre apropiadamente, mi esposa es una gopi de Krishna, mis hijos son bhaktas, la casa es de Thakurji? Incluso hoy en día en India muchas propiedades están a nombre de Thakurji, de la deidad. Incluso hoy en día. Es permitido por el gobierno. Vamos a hacer la escrituración de la casa a nombre de quién? Krishna Balaram. Acá no lo podemos hacer, por eso acá toca que seriamente nos comprometamos a hacer una comunidad para que podamos seguir en la adoración de la deidad después de que nosotros ya no estemos acá. Entonces no podemos dejarla a la deidad. Pero realmente así ellos no estén en el papel, ellos son los dueños, ellos son los propietarios. Bhaktaran Yagya Tapasya Sarva Loka Mahesvaran Surida Sarva Bhutanam. El Señor Supremo es Maheshvar, el controlador de todos los universos y los seres que habitamos en ellos. Él es Bhaktaran, el disfrutador de qué? Gyagya, todas las austeridades que tú realizas. Y Él es Suhrida, tu mejor amigo. Y si tú todo lo que haces en tu vida lo realizas teniendo eso claro en mente, allí tu desapego va a ser equilibrado, yukta vairagya, y vas a aceptar materialmente lo que tienes que aceptar para el servicio del Señor. Y vas a dejar de lado lo que no puedes conectar con el servicio del Señor. El Señor mismo se lo reveló a Uddhava en el Bhagavatam, canto 11, capítulo 20, locas 27 al 29. Las personas que tienen fe en mí y son indiferentes a los deberes relativos de la vida, tanto permanentes como ocasionales, quienes aún conociendo plenamente las dolorosas consecuencias de los deseos de los placeres sensuales, no son capaces de desecharlos por completo y disfrutarlos con renuencia, deben dedicarse a mi servicio con firme determinación y apego amoroso, con la convicción de que sirviéndome solo a mí, podrán liberarse para siempre de las terribles y dolorosas consecuencias de los placeres sensuales de los objetos mundanos. Es algo pesado, es algo difícil, como diría un perro, es un hueso duro de roer. Porque bueno, los Vaisnavas no decimos eso porque no, gracias a Dios ya no comemos hueso. ¿Sí? Entonces, no es fácil, pero hay que realizar que todos los deseos materiales te van a llevar al sufrimiento en esta o en la próxima vida. Porque cualquier deseo material que te quede sin satisfacer puede generar un samskara para que tengas que tomar otro cuerpo material en la próxima vida. Y otro cuerpo material en la próxima vida va a ser Yadma Mritu Yaravyadi Dukkha Dosha Anudharsanan, reiterados infelices, nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. Pero tampoco estamos muy interesados en la filosofía budista, que es un tipo de nihilismo, ¿sí? Un tipo de nadaísmo, una corriente acá en los 60, los nadaístas. No crean en la nada. No nos interesa
aniquilar el deseo, aniquilar el pensamiento, aniquilar la acción, porque eso no es natural para el alma. Lo natural para el alma es espiritualizar el pensamiento, espiritualizar el deseo, espiritualizar la acción. Y de esa manera, si tú tienes deseo espiritualizado, yo quiero servir a Krishna y no alcance la perfección en esta vida y no puedo ir al mundo espiritual a servirlo en su forma espiritual, pues en la próxima vida naces en una familia de devotos. ¿Sí? Y desde niño ya te traen a que tomes darshan de la deidad, rompes granos con Mahaprasada de la deidad, entonces ya no tienes que estar luchando con ciertas cosas que para nosotros tuvimos que ser, la mayoría de nosotros, hacer ahí un esfuerzo por dejar de comer carne. Que Arna nació en una familia de devotos, pues para él ya es natural no comer carne porque es vegetariano desde el vientre. Entonces en el proceso del Bhakti no hay pérdida ni hay disminución, excepción a la regla Vaishnava para Sadhuninda, ahí sí se puede arruinar todo y puedes ir para atrás. Pero si tú no ofendes, si tú respetas a los Vaishnavas, si tú eres apreciativo con Krishna, con los devotos, con los sadhus, con el Bhagavatam, con la deidad, con el Mahaprasad, entonces allí, si no alcanzas la perfección, no hay ningún problema, no vas a perder nada en la próxima vida, continúas en donde paraste en esta. Cuando alguien se dedica hacia el Bhakti y me recuerda constantemente, permite que yo entre en la oscuridad, en la oscuridad de su corazón. Es Guhyam, una caverna oscura. Pero allí entra Sri Guru, ¿sí? Que es la manifestación de Krishna, Charyaman Villaniyam. Yo mismo soy el Acharya. Entonces el Guru entra en la caverna con una antorcha. Esa antorcha es divina, el conocimiento divino. Y ahí se disipa la oscuridad de la ignorancia. Porque es muy distinto vivir la vida en ignorancia que vivir la vida ya entendiendo el karma, entendiendo las modalidades de la naturaleza material, entendiendo la reencarnación, entendiendo cuál es nuestra relación con Krishna, entendiendo que somos almas eternas. ¿Es verdad o no es verdad? Ya es muy distinto, ya cambia todo el panorama. De esta forma sus deseos mundanos se destruirán de inmediato. Como le pasó a Dhruva Maharaj. Se fue a hacer tapasia en el bosque para vengarse de su padre. Sin embargo, Suniti le dijo, su madrastra le dijo, no busques venganza porque lo que tú deseas para los demás como algo malo se volverá para ti en forma de sufrimiento. Tu madrastra tiene razón, sí, váyase a meditar al bosque, pero no para que vuelva a nacer en otro vientre material, para que pueda autorrealizarse, no sufrir más. Para eso es que tiene que hacer meditación. Entonces él fue a hacer meditación, encontró a su guru Sri Narada Muni, le entregó el mantra. Realizó el mantra en 6 meses, imagínense. Yo llevo cantando ya en esta vida el Mahamantra 26 años y no he realizado nada. Dhruva Maharaj en 6 meses realizó el mantra, alcanzó el Siddhi y vio a Vasudev Krishna enfrente de él, imagínense. Y allí le dijo, oh, mira, he encontrado la joya más preciosa de la creación enfrente mío. Y yo estaba orando por unos pedazos de vidrios rotos. Estaba orando por tener un reino más grande que el de mi padre para vengarme de mi madrastra que me humilló, de mi padre que no me defendió. Pero eso no es nada porque ante mí estoy viendo la joya más pristina de toda la creación. Este gran zafiro azul llamado Shyam Sundar. Entonces, al ver a Krishna, al tener el darshan de Krishna, de forma natural, todos los deseos mundanos se van a destruir, tal como la niebla se desvanece con la salida del sol. La gente teme a la oscuridad, pero sale el sol y ya se ve con claridad, ya puedes estar tranquilo. Asimismo, cuando el Prema Bhakti surge en tu corazón, allí ya no hay nada que temer y no hay nada más que desear en este mundo material. Entonces vamos a hablar sobre Falgu Vairagya, falsa renunciación, y Yukta Vairagya, verdadera renunciación. Para que no hagamos spiritual bypassing, evasión espiritual, malentendiendo la filosofía y creyendo que tenemos que ser hippies y no responder con nuestros deberes materiales. Entonces, la pregunta es, ¿usted tiene la capacidad de llevar celibato perfecto toda su vida o usted requiere una pareja para tener una humanidad equilibrada? Esa es la pregunta.
Acuérdese lo que le dijo Vishnu Maharaj, ¿sabes qué me contestó? Arriba. Conteste. Tener una sexualidad equilibrada. Tener una vida, una pareja, una sexualidad equilibrada y poder practicar conciencia de Krishna. Eso es. Entonces ya después de eso, entonces eso no viene solo. Entonces tal vez si uno va a tener relaciones sexuales ilícitas, sexo esporádico, sin compromiso, no tenga que tener mucho de por medio, ¿no? Que es una relación, por así decirlo, de, ya saben, ¿no? Un tipo de prostitución o algo así, ¿no? Tal vez o por dinero, o por otra cosa, o por algo, ¿no? Pero bueno, tú me das esto, yo te doy esto y estamos bien, pero no tenemos ningún compromiso o responsabilidad, cada uno por su lado hasta ahí. Entonces eso no va a implicar mayores cosas, pero internamente tú vas a sentir un vacío. Porque es muy distinto tener vida sexual dentro de una relación comprometida a tener vida sexual con alguien que tú sabes que no tiene ningún compromiso real contigo, de cuidarte, de protegerte y de amarte. Muy distinto. Y por otro lado, entonces, bueno, ok, listo, necesito esto para tener una humanidad equilibrada, para poder practicar mi vida espiritual más tranquilamente. Entonces, pues ahí voy a tener que capacitarme para poder tener un lugar donde vivir digno, para tener un altar, para poder ofrecer unos alimentos, para darle la cara a mis suegros y decirle, mire, mi esposa vive en un buen lugar, no vive en una posilga, no vive en cualquier cosa, se alimenta bien, está bien espiritual, materialmente. Entonces eso va a requerir que yo haga un trabajo. Y pues ya sabemos, ¿no? En esta era ya hombre y mujer les toca trabajar juntos y les toca dividirse las responsabilidades del hogar. Eso es lo que comúnmente pasa en este momento. Entonces ya pues hay muchas cosas del Manu Smriti que ya no se pueden aplicar en este momento. Es antes, en la época védica, el brahmana se dedicaba a atender la vida, a estudiar las escrituras, dar caridad, enseñar los astros. Y la esposa cuidaba de los hijos, cocinaba, mantenía el hogar. Y cuidaba de los niños que venían al Gurukula a aprender del brahmana. Eso era el sistema védico. Pero en este momento no. En este momento ambos tienen que dividirse la responsabilidad espiritual y la responsabilidad económica y la responsabilidad de los deberes del hogar. ¿Es así o no es así? Sí. Pero si Krishna está en el centro de la relación, allí va a haber una bendición. Si Krishna no está en el centro de la relación, entonces es el 60% de mi ego versus el 40% del tuyo. O el 30% de mi ego versus el 70% del tuyo. O el 51% de mi ego menos el tuyo, porque entonces yo siempre tengo la razón y tú siempre tienes que aceptar lo que yo digo. Porque yo tengo más conocimiento espiritual que tú y llevo más años en conciencia de Krishna. Y ahí siempre va a haber una pelea de perros y gatos y el hogar se va a volver lo que explica para las Maharaj el pozo oscuro de la vida familiar, séptimo canto del Srimad Bhagavatam. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu aceptó sannyas y llegó a Shantipura, Raghunath Das, el hijo de Govardhana Mohandar, fue y se postró a los pies del Señor. Tras permanecer a los pies del Señor, de 5 a 7 días regresó a casa siguiendo la instrucción del Señor. Muy afligido decidió ir a Nilachal, a Jagannath Puri, pero sus padres no lo dejaron ir. De nuevo, cuando el Señor llegó a Shantipura, pidió permiso a sus padres y se postró a los pies del loto del Señor, orando para liberarse de sus ataduras familiares. Entonces el Señor le enseñó: ten paciencia y vuelve a casa. No seas loco. No sea loco, no deje su hogar, no deje su familia, no bote el trabajo, no sea loco. Paso a paso lograrás cruzar el océano de la existencia material. Paso a paso, no te precipites a renunciar precipitadamente, porque ya nos dimos cuenta que la verdadera renunciación es Nirvana, Krishna, Sambandha, Yukta, Vairagya, Ushate, conectar todo lo que hacemos con Krishna. No tienes que renunciar a nada, tienes que renunciar al falso concepto de creerte el ejecutor de la acción y el disfrutador. Ten paciencia. Nichaya Dairyat, Uttaha Nichaya Dairyat Tata Karma Pravartana. Tienes que tener paciencia, tienes que confiar, tienes que ser entusiasta.
Eso es favorable para el cultivo del bhakti. Vuelve a casa, no seas loco, no seas loca, no seas loquita, no seas loquito. Paso a paso lograrás cruzar el océano de la existencia material. Esto es una carrera que hay que correrla bien, porque hemos visto estrellas fugaces, y de repente, de un momento a otro, grandes devotos y grandes personalidades y ultra renunciantes, y después mendigando un plato de comida sin saber qué hacer con su vida. ¿Lo hemos visto en la realidad o no lo hemos visto? Entonces sí, poco a poco vas a lograr cruzar el océano de la existencia material. Ya el que tú ves que puede renunciar a todo y dedicarse por completo a Krishna es porque ya tiene bhakti samskaras muy fuertes de vidas previas. No es algo ordinario. Entonces no te puedes comparar, ¿no? Porque de repente, aparentemente estamos en la misma dimensión, pero puede ser que él lleve 10 vidas en conciencia de Krishna y yo hasta ahora sea la primera vez que empiece a practicar conciencia de Krishna. Entonces no podemos hacer lo mismo. Por eso Krishna dice en el Bhagavad Gita, es mejor que encuentre la destrucción siguiendo su propio dharma a que se ponga a seguir el sendero de otro. Es mejor que ejecute su propio dharma si esté plagado de defectos. Eso lo dice Krishna en el Bhagavad Gita. Podemos repetir, por favor. Markata, Vairagya, Nakara, Loka, Tekanya, Yata, Yogya, Visayam, Bunyam, Anasakta, Hanya. No debes hacer de ti un devoto de exhibición ni un falso renunciante. Tremendo, ¿no? ¿Qué es devoto de exhibición? Dharma Dvaji. Cuando viene al templo saca la bandera Haribol, Haribol, Vanchakalpa, Prabhu, sus pies de loto. Cuando está fuera del templo se comporta como un gamín. Eso es. Y Bhaktivinoda Thakur dice, mal asociación con los materialistas. Mal, peor, asociación con un hombre que se ha vuelto un títere en las manos de una mujer. Mal, peor de asociación, un impersonalista. Es mejor estar encerrado en una jaula con un tigre que asociado directamente con un impersonalista. Mayavadi específicamente. Y dice, pero peor de todo eso, asociarse con un Dharma Dvaji, alguien que se presenta como un Vaishnava pero es un hipócrita. Es la peor asociación en la vida espiritual. Destruye la enredadera del Bhakti Lata Vish. No debes hacer de ti un devoto de exhibición ni un falso renunciante. Entonces, Markata Vairagya. Markata Vairagya es un mono. El mono está en Brindavan, de palo en palo saltando. No tiene nada, no tiene ropa, no tiene iPhone, no tiene lugar de residencia. Pero está todo el tiempo mirando con qué mona se puede aparear. Y a quién le puede robar las gafas para que pague el rescate y le tengan que dar roti, chapatis o tutti, que es un frutiño que se volvieron adictos los monos en Brindavan. Entonces ya sabes, Sara, si va a ir a Brindavan, le toca sin gafitas, todo el Parikram en Brindavan, defenderse sin gafitas. Porque allá no se puede usar las gafas porque los monos se las roban. Tiene que pagar rescate, pero además son maldadosos, ¿sí? Son dañados. Entonces, a pesar de que les da el rescate, le rompen la pata y se las tiran. Eso es Markata Vairagya. Pero externamente usted dice, wow, qué renunciante, ¿no? Como hace pocos años, en la pandemia, hubo Kumbh Mela en Brindavan, ¿se acuerdan? Y vinieron muchos yogis místicos y nagas. Los nagas están desnudos, solo se visten con las cenizas de cada vez, son seguidores del señor Shiva y todo. Entonces estaban en Brindavan y Vishnu Maharaj y la Bhaktivichar Vishnu Maharaj estaba ahí. Y había uno con su rasta acá, ¿sí? Grandísima y todo, y desnudo. Y entonces cuando de repente llegó y sacó el celular y tenía un celular así. Sí, un celular inteligente, pues, tremendo, pantalla digital y todo. Y todos los sábados lo miraron y se lo volvió a guardar ahí. Y decía, ¿y dónde más quiere que lo guarde si ando en peloto? Sí, entonces muy chistoso, ¿no?
Y bueno, si él lo utiliza para su servicio, está bien, no hay ningún problema para servir a Mahadev, ¿cuál es el problema? Pero si lo utiliza para otras cosas que no son servicio, entonces Falhu Vairagya, algo externo a la renunciación. Por ahora disfruta del mundo material de modo adecuado y no te apegues de él. Externamente parece ser un materialista, pero internamente medita siempre en la pareja divina en tu corazón. Pero para eso tienes que tener equilibrio, sana, relación apropiada, práctica apropiada, si no es muy difícil. Porque hay una línea sutil en la cual tú puedes volverte un materialista y aparentar ser un devoto, o aparentar ser un materialista, pero internamente ser un devoto. Sri Chaitanya Mahaprabhu continuó: en tu corazón debes mantenerte siempre muy fiel a la pareja divina, pero externamente puedes comportarte como un hombre común. O sea, la traducción al bengalí es casi como un hombre mundano. No es un hombre mundano, pero parece. Así Krishna pronto estará muy complacido y te liberará de las garras de Maya. Entonces, esa es la aplicación de el Yukta Vairagya para una persona que necesita tener una vida matrimonial, una vida de pareja, para tener una humanidad equilibrada y practicar conciencia de Krishna. Chaitanya Charitamrita Antya Lila 2.120. Hay muchas personas que no poseen casi nada y que adoptan la orden de vida de renuncia como los monos. Ahí viene el concepto de Markata Vairagya. Shudra Jiva Sava Markata Vairagya Kariya. Markata Vairagya, la renuncia del mono. Van de un lado al otro dedicándose a complacer los sentidos y hablando íntimamente con mujeres. Entonces, ¿qué es la renuncia para un sannyasi, para un brahmachari puro? Chota Haridas. Chota significa pequeño. Entonces, Haridas el mayor es Haridas Thakur y Chota Haridas era este brahmachari. Y él fue donde Malini por un arroz y tenía que ir por el arroz puntual y devolverse. Se quedó a hacer la conversación, se le cogió la noche y se quedó en la casa de ella. Pero ella era una mujer mayor, ¿sí? Ella era una mujer mayor. Entonces, pues, no es una mujer mayor como su mamá, como su abuela, ¿no? No. Narayani Devila. Diksha Guru Niskun, que ahora está todo el debate, ¿no? De si las mujeres pueden iniciar o no. Después de llevan 25 años debatiendo el punto y no lo pudo resolver. Entonces, que es un peligro que una mujer inicie. Narayani Devi, discípula de Prabhupada, lleva sirviendo más de 50 años en la misión, tiene el conocimiento de los sastras, es profesora de Bhakti Sastre, de Bhakti Vedanta, y tiene 80 años. Sí, entonces pues, pranams, Mataji. Ahí solamente hay una devota muy avanzada, una devota pura sirviendo, no hay nada más que ver. Y así era esta señora. Pero para demostrar el comportamiento ideal de que es un sannyasi, señor Chaitanya Mahaprabhu nunca en la vida quiere volver a verle su rostro. Excluido de la asociación de Mahaprabhu. ¿Para qué? Para enseñar el comportamiento adecuado. Si tú vas a tomar sannyas, ese debe ser el adhikara, debe ser el comportamiento. Para que te puedas mantener como sannyasi y para que puedas dar un buen ejemplo dentro de la sociedad Vaishnava y no después un sannyasi corrupto que contamina la fe de los devotos. También lo hemos visto. Hay muchas personas que no poseen casi nada y que adoptan la orden de vida de renuncia como los monos. Van de un lado a otro dedicándose a complacer los sentidos y hablando íntimamente con mujeres. Entonces, yo puedo tomar sannyas porque primero tengo el adhikara y segundo quiero hacer ese sacrificio para poder servir al Señor Krishna y poder servir a una comunidad. Pero también sannyas se ha vuelto una profesión. En Occidente no. En Occidente más bien alguien tiene ropa de sannyas y la gente desconfía. ¿Será que es bueno? ¿Será que tiene algo raro? ¿Será? Pero en India muchos toman sannyas porque es como una profesión. Mucha gente pobre en Bengala no tiene, por la casta, si tú estás en una casta baja, no tienes mucha opción de subir socialmente.
Entonces toma sañas y ya es respetado, Maharaj, le dan donación, le dan buen plato de prasad en un plato de metal, lo tratan muy bien, le dan reverencias y ya, con eso puede arreglar la vida. Y si se vuelve buen speaker, buen orador y aprende a hacer Bhagavata Shaptaha, mira, puede coger mucho dinero. Hay Bhagavata Shaptaha que colectan $1.000.000 en la recitación del Bhagavatam y ahí pasa la cuenta, imagínense. En India, ¿no? Acá toca casi que pagar para que vengan a escuchar el Bhagavatam, ¿sí? Pero en India haces un Bhagavata Shaptaha, haces un pandal y llegan 10.000, 15.000 personas. Y todos llegan con su donativo porque esa es la cultura hindú. La cultura hindú es yo no llego con las manos vacías al templo. Se debe seguir estrictamente los principios regulativos y de este modo se debe progresar en la vida espiritual. Cuando una persona sin estar debidamente preparada adopta la orden de sanias, pero al mismo tiempo sigue apegado a las mujeres, su posición es muy peligrosa. Su renunciación se denomina markata vairagya o la renuncia de los monos. Entonces, puede ser que tomó sanias e internamente estaba apegado a las mujeres, pero lo hizo por frustración. No, mi mujer me abandonó, entonces yo tomo sanias. Entonces no fue por algo natural, un proceso natural de el crecimiento de la renuncia en su corazón, sino fue porque estaba frustrado con el mundo material. O puede ser que alguien sí tenga el deseo sincero de ser renunciante y no tenga deseos de gratificarse con mujeres y quiera seguir su celibato. Pero si no practica apropiadamente, no se asocia apropiadamente o comete ofensas, ahí otra vez pueden venir esos deseos y dañar su vida de renunciación. Entonces tiene que estar en el filo de la navaja. Y con un grijasta lo mismo, ¿no? Uno es grijasta y tiene como más licencia de relacionarse con mujeres, con madres, o nosotros en el mundo de yoga, con estudiantes de yoga. Y si usted no es serio, no hace las cosas bien, entonces después va a ser infiel a su esposa, va a dejar de ser casto, va a dañar su matrimonio. Porque tanto el brahmachari como el grijasta tienen que ser castos. La única diferencia es que el grijasta tiene el adhikar de poder tener vida sexual con su esposa. Por eso se llama tal adhikara. Porque él tiene el adhikar de poder tener vida sexual con su esposa. En cambio el sannyasi no tiene el adhikar. Esa es la diferencia. Pero el adhikar de uno es vida sexual solamente regulada, solamente con la esposa. No tiene adhikar de meterse con otras mujeres. Entonces, en ese sentido, uno es célibe siendo brahmachari o siendo grijasta, y por eso se llama grijasta brahmachari. El grijasta que es casto con su esposa y que dedica su vida y su hogar al cultivo de su evolución espiritual, es decir, brahmacharya, caminar el sendero que conduce hacia el Brahman, hacia la verdad absoluta. Eso es brahmachari. Los monos viven en el bosque, comen fruta y ni siquiera usan ropa de vestir. Por todo ello parecían santos, pero siempre estaban pensando en las monitas, y a veces tiene consigo docenas de ellas para mantener relaciones sexuales. Esto se denomina markata vairagya. Por lo tanto, quien no esté debidamente preparado no debe entrar en la orden de vida de renuncia. ¿Está claro? A quien entra en la orden de sanias, pero continúa afectado con la agitación sensual y habla con mujeres en privado, se le califica de dharma dvaji, que significa que es causa de condenación para la orden de vida religiosa. Por lo tanto, hay que serlo más cuidadoso en este sentido. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati explica la palabra markata, que significa inquieto. Una persona inquieta no puede estar estable. Así son los monos. Usted ve los monos todo el día y toda la noche. Y usted ya concilia el sueño a las 2 de la mañana en Brindavan y de repente al lado de la ventana un mono le hace así y uno queda así a punto de un infarto. Esos son los monos. Y por ahí se duermen un rato y es chistoso. Por ejemplo, en una hilera de una muro sin techo ni nada, un muro ahí, pues porque ahí donde yo me quedo es donde de frente está Nidhuvan, entonces es un muro que separa dentro de ahí un Nibrit Nikunja, entonces es un bosquecillo adentro, entonces es un muro.
y duermen todos en el muro y ahí sí dejamos de molestar y se arrunchan todos. Todo el día pelean, pero ahí en el momento de dormir se arrunchan uno con otro y duermen en el muro y no se caen. Dormir encima de un muro sin caerse. Pero tan pronto se activan, se despiertan, no paran durante todo el día. Entonces, marcata significa inquieto. Entonces, inquieto no es bueno en la vida espiritual. Desequilibrio vata no es bueno para la vida espiritual. Chánchala, así, inestabilidad no es bueno para la vida espiritual. Estita pragya, establecer la mente y la conciencia krishna, eso sí es bueno para la vida espiritual. Una persona inquieta no puede ser estable. Por lo tanto, lo único que hace es ir de un lado a otro en busca del placer de los sentidos. Simplemente para obtener las alabanzas de los demás, para recibir la adoración barata de sus seguidores o de la gente común. Esta persona a veces adopta los hábitos de un sannyasi o de un babaji, en la orden de vida de renuncia, pero no puede abandonar los deseos de complacencia sensorial y en especial el deseo de relacionarse con mujeres, porque ese es el deseo más fuerte. Esta persona no puede progresar en la vida espiritual. Entonces hay sexo sutil y hay sexo burdo. Sexo burdo, pues cuando uno no tiene coito con una persona, y sexo sutil es pratista. Pratistasa, el deseo de tener prestigio y fama como devoto, como predicador, como sadhu. Por lo tanto, es una gran ofensa que un sannyasi, una persona en la orden de vida de renuncia, hable íntimamente con mujeres. Ramananda Roy y Srila Narottam Das Thakur alcanzaron realmente la etapa más elevada de la orden de vida de renuncia, pero quienes les imitan, considerándoles seres humanos corrientes, caen bajo la influencia de la energía material, pues su comprensión está muy equivocada. Y vamos a terminar con el texto 256. Cuando los salvacionistas, entonces, ¿quiénes son los salvacionistas? Aram, ¿quiénes son los salvacionistas? Mumukshus, aquellos que buscan mukti, la liberación. Descartan los objetos asociados con el Señor Hari, confundiéndoles con cosas materiales y terrenales. Entonces tal desapego o vairagya se llama falgu, es decir, falso y engañoso. Entonces, los salvacionistas tienen un aparente desapego por los objetos de disfrute sensorial. Muy renunciados, no aceptan nada, comen y revuelven con tierra para no gratificarse. No tienen más de un traje, 2 trajes para vestirse, no tienen ninguna posición. Al mismo tiempo, un apego interno por ellos como el río Falgu, que aparentemente está seco en su lecho, pero tiene un flujo bajo la superficie. Es decir, detrás de esa renunciación hay una agenda. O de repente uno puede decir, sí, o sea, tengo cosas materiales y me esfuerzo por tener cosas materiales, pero las utilizo en el servicio a Cristo. Por eso, en Kali Yuga está prohibido el sannyas. ¿Qué significa eso, Kedarnath? 5 cosas están prohibidas en Kali Yuga. Una es el sannyas. ¿Qué significa eso? La renuncia. Ok, entonces, en Kali Yuga está prohibido karma sannyasa, renunciar a la acción. Pero en nuestra escuela, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati estableció Bhakti Sannyas. Es decir, tomar los hábitos de azafrán para dedicarse a actuar en pro de la prédica de la conciencia de Krishna. Es muy distinto. Krishna en el Bhagavad Gita dice, aquel que es capaz de apartar los sentidos de los objetos de los sentidos, tal como la tortuga guarda las extremidades dentro del caparazón, tiene firmemente en su posición el conocimiento perfecto. Pero allí puede haber algo que falta, que es no, La acción hacia Krishna. sí, pero antes de eso, yo puedo apartarme de los objetos de los sentidos, pero mi mente puede morar en los objetos de los sentidos. El ejemplo clásico que se da fue cuando estos 2 brahmacharis, había una mujer al lado del río, el río se creció, tenía que pasar al otro lado, si ella se ponía a pasar con un sari, se la arrastraba el río, la podía ahogar, y dijo, por favor ayúdeme, yo tengo que pasar al otro lado del río, están mis hijos, mi familia, tengo que llegar a casa. Y llegó un brahmachari, se le echó a los hombros y la pasó al otro lado del río y le ayudó a pasar. Y el otro quedó perturbado mentalmente, quedó perturbado,
Y ya han pasado 2 horas y le dijo, pero tú te caíste, los genitales de ella tocaron tu cuello, tú tuviste contacto con ella, con sus genitales, te caíste tú espiritual. Y dijo, pero, o sea, yo dejé a la mujer al otro lado del río y ya. Usted la trae en su mente 2 horas y está totalmente perturbado porque yo ayudé a pasar a esa mujer. Entonces, ¿quién fue el que se cayó en la vida espiritual? Karmendriyani samyamyam ya ashte manasashmaram indriyartam vimudatma mityachara sa uchate mityachara. Hipocresía. Aquel que restringe los sentidos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, sin duda se engaña a sí mismo y se le conoce como un farsante. Mityachara, comportamiento duplicioso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que darle un trato ético a nuestros deseos y cómo los gestionamos, que sea favorable para el bhakti y que no afecte la vida de los demás. Hay que sincerarnos ante Sri Guru, sincerarnos ante el Vaishnava. Hay que ser honestos, pero comportamiento duplicioso, pues no nos va a llevar sino a cometer ofensas y a degradarnos más en esta existencia material. Entonces ahora sí, ¿qué es lo que falta? Porque yo puedo apartarme de los objetos de los sentidos, tal como la tortuga retrae sus extremidades en el caparazón. Pero si yo me aparto y la mente no está en contacto con los objetos, pero sigue pensando en esos objetos, estoy haciendo mityachara, estoy siendo un comportamiento duplicioso, estoy siendo un farsante. Entonces, ¿qué es lo que falta para engranar apropiadamente? Temer la mente en Krishna. Por eso Krishna dice en el Bhagavad Gita 259, Visaya vinivartante niraharasya dehinan rashavaryan raswapyasya parandrista nivartante. Por experimentar rasa, un gusto superior, porque estamos hablando hace 3 años el Bhakti Rasamrita Sindhu. A ver si nos estamos dejando las bases bien estables para después sumergirnos en el océano del rasa. Pero si no tienes las bases estables, no vas a entrar en ningún océano del rasa, simplemente en tu especulación mental. Entonces, al experimentar un gusto superior para Andruistani Vartate, fácilmente vas a dar la espalda al mundo material sin ser un reprimido, porque Krishna en el Bhagavad Gita nada se logra con la represión. Va a ser un gusto superior y de forma natural tú vas a poder ubicar tu mente y tus sentidos en el servicio del Ser Supremo y de esa manera no te vas a ubicar en el servicio a la ilusión de este mundo material. Al alma encarnada se la puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por los objetos de los sentidos aún quede en ella. Pero al experimentar un gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija en la trascendencia. Entonces, una vez yo me encontré con un señor en una cafetería. Normalmente no es que me la paso en la cafetería, pero pasé por la cafetería y me dijo, oiga, Kripa, y me hizo así. Entonces yo, bueno, entremos a la cafetería. Y me dijo, ¿se acuerda de mí? Y pues a mí ya me pasa que ya no me acuerdo de mucha gente porque ya conozco mucha gente. Entonces le dije, no, señor, no me acuerdo de usted. Es que usted estuvo haciendo unas clases de yoga en una fundación que se llama Cotecol, que eso fue fundado por carmelitas terciarias que fueron de las pioneras en toda la parte de trabajar con adictos en el país. Y yo estaba ahí. Ah, ok, yo entraba a sus clases, muy buenas. Y pues lo que pasa es que se ha visto allí en la esquina que hay una casa con muchachos y eso. Yo le dije, ah, sí, yo vi que una vez estaban intentando volar por una ventana. Eso. Es una casa de adictos en recuperación, que era allí en la esquina. Entonces yo soy el director de la comunidad terapéutica. Y yo llevaba 10 años limpio y tuve una recaída. Pero como pues todos me dijeron, se tiene que parar, usted es el director, entonces rápidamente me internaron, hice un refuerzo, pude parar y pues ya estoy otra vez a cargo de la comunidad. Pero yo le quiero hacer una pregunta a usted, Kripa. ¿Usted siente algún deseo de consumir?
Y yo le dije, la verdad, siendo sincero de todo corazón, yo creo que hace unos 25 años no tengo el más mínimo deseo de consumir ninguna sustancia psicoactiva. Y entonces él me dijo, ¿y cómo lo hace? Porque yo tengo que luchar todos los días el solo por hoy. Todos los días tengo que levantarme y decir, solo por hoy no voy a consumir, que es una de las metodologías de Narcóticos Anónimos. Usted imagínese todos los días tener que luchar y decir, solo por hoy no voy a consumir. No puedo prometer nada por mañana. Vivo el día a día. Entonces yo le dije, mira, hay un mantra del Bhagavad Gita que dice, Visayavi Nivartante, Niraharasya Dejisna, Rasa Varian, Rasopiasya, Parandrista Nivartante. Tú dejas de consumir, pero si tú no experimentas un gusto superior, tarde o temprano vas a buscar esa misma adicción o otro tipo de adicción. Entonces el que era adicto a las sustancias psicoactivas dejó las sustancias psicoactivas, se volvió adicto a los juegos de azar, se volvió adicto a los videojuegos, o se volvió adicto a la comida chatarra, o se volvió adicto al TikTok. Pero la compulsión sale por alguna parte, o a la pornografía. Sin embargo, Rasa Varian Rasopiasya, por experimentar raza, un gusto superior, para Andristani Vardate fácilmente puedes dar la espalda al mundo material. No basado en la represión, sino basado en la realización de que tienes un objetivo superior en tu vida y que has experimentado una relación de amor por Dios. Om Gyanati Mirandasya Gyana Shalakaya Chasuru Militanyena Tasmai Sri Gurave Namaha Bhakti Rasamrita Sindhu ki Jai, Sirupa Goswami Pad ki Jai, Vaishnava Sadhu Sangha ki Jai, Nitai Gauranga Premananda.